Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión y esta semana nueva también. La semana pasada vimos pues buena parte de lo que era los conceptos básicos. Esta semana vamos a estar hablando acerca de otro tipo de componentes como son los capacitores o condensadores, bobinas, inductores, el transformador, que forman otro grupo de componentes pasivos. Esta semana vamos a estar hablando, pues, ampliamente de este otro tipo de componentes. Vamos entonces a ver en esta ocasión lo que es capacitores. Entonces, para ello voy a pasarles por aquí algunas diapositivas para ir explicando y viendo algo acerca de los capacitores, que es lo que trataríamos el día de hoy. También, bueno, pues vayan leyendo la información que está por allí en la plataforma y pues de tal manera que podamos complementar esto entonces también. Vamos a ver entonces, lo que sería lo que serían los capacitores. Para ello, pues les digo aquí estas diapositivas, vamos a irlas viendo y vamos a ir también de algún modo, pues, estudiándole. Vamos a ver entonces que hay este grupo de componentes que son capacitores o condensadores y pues vamos a ver que hay diferentes tipos y pues por supuesto que tienen algunas ciertas aplicaciones más especiales, pero bueno, el hablar de capacitores es un buen grupo de componentes. Bueno, en realidad es un mismo componente, pero en diferentes presentaciones, y es de lo que tratamos hoy. Para empezar, bueno, pues, qué es un capacitor o un condensador? Es lo mismo, decíamos. Entonces, un capacitor es un elemento que almacena carga en forma de campo eléctrico. Este componente, esa es su función principal, eh, almacenar carga y a su vez pues un voltaje que vamos a tener entre sus terminales. El capacitor está compuesto básicamente por dos placas paralelas metálicas, así como lo vemos en la imagen. Son dos placas metálicas y están separadas las dos placas por medio de un material dieléctrico. Este material dieléctrico, aparte de ser un aislante, pues tiene un diferente coeficiente que, bueno, vamos a estar viendo para qué nos sirve. Por lo pronto, bueno, pues el capacitor simplemente son dos placas. Incluso pudiera no tener un dieléctrico o en el caso de que solo fuera aire, se considera que el dieléctrico es aire. Y pues el capacitor, su función es esa, pues almacenar carga eléctrica en forma de campo eléctrico. Los capacitores tienen también pues lo que se le conoce como capacitancia. La capacitancia viene a ser la capacidad, ahora sí que valga la redundancia, la capacidad de mantener o almacenar cierta cantidad de carga eléctrica. Y esta se da en unidades conocidas como farad o faradio, esa es la unidad básica. Sin embargo, el faradio pues es una unidad muy grande de capacidad o de capacitancia, de tal manera que pues hay otro tipo de unidades que se derivan de la unidad básica, puesto que son unidades muy grandes el faradio. Y para ello tenemos nosotros aquí en esta tablita los nombres de las unidades que se utilizan para capacitores y son las más usuales. Son las que nosotros encontraríamos en cualquier tipo de condensador o capacitor, que al final de cuentas, bueno, es lo mismo. Hablar de capacitor, condensador, es lo mismo. Y entonces tenemos aquí, si vemos las unidades, la básica es el faradio, tenemos una F mayúscula, esa sería su abreviatura, y pues tienen también estos una equivalencia. La unidad básica es el faradio, pero de allí, igual que como la vimos en las unidades de corriente eléctrica, bueno, pues también aquí hay milis, que significa que son milésimas del faradio,
Y sin embargo, estas unidades también son muy grandes, las del faradio. Son una milésima del faradio, es el milifaradio, se le llama milifaradio. Y tenemos también lo que sería el microfaradio enseguida, que es una millonésima del faradio, y se utiliza esta letra griega que es como mu, o se le conoce así, mu, y la F mayúscula, que significa pues que son microfaradios. Tenemos también unidades más pequeñas todavía, que serían los nanofaradios. El nanofaradio es una millonésima del faradio, o sea, son unidades muy pequeñas. Eso quiere decir que el faradio se divide en mil millones de unidades, y entonces esa se le conoce como nanofaradios. Y por último tenemos también lo que son los picofaradios, que no son quizás muy comunes en capacitores electrolíticos, pero sí en capacitores, por ejemplo, como cerámicos, que son la mayoría, o también de poliéster, que bueno, pues esos son de acuerdo al material con el que se fabrica su dieléctrico, pues es como se clasifican. Entonces vamos a tener diferentes tipos de unidades, y estos son unidades de carga, o sea, de carga eléctrica, al final de cuentas. Es capacitancia o capacidad, también se le conoce, es la capacidad que tiene un condensador de almacenar carga eléctrica. Y depende del tipo de unidad, pues vamos a tener idea de cuánto es cada tipo de unidades de este tipo. Entonces tenemos también lo que serían los tipos de capacitores, que como les digo, estos pues se clasifican de acuerdo al dieléctrico que contienen. Como ya dijimos, el capacitor está básicamente diseñado o compuesto por dos placas paralelas metálicas, y entre ellas un material dieléctrico. Entonces, en el caso del capacitor electrolítico, significa que pues tiene un electrolito internamente. Bueno, realmente no es tanto un electrolito, pero sí es un papel humedecido con lo que vendría a ser óxido de aluminio o óxido de fierro. Y estos son pues los capacitores electrolíticos. Además de que, bueno, los electrolíticos son los que pueden tener mayor capacidad. Esto significa que son los que pueden almacenar más carga eléctrica. Y luego, pues tenemos también los capacitores de poliéster. Los de poliéster significa que, pues, su dieléctrico es poliéster. Solo que, bueno, pues la manera en que se construyen estos, pues es enrollando las placas y separadas por el dieléctrico, de tal manera que no ocupen mucho espacio y puedan fácilmente acomodarse en una tarjeta o en una placa electrónica. Tenemos también los capacitores cerámicos. Los cerámicos son los de menor capacidad, son muy utilizados en cualquier tarjeta o en cualquier placa electrónica, pero son los de menor capacidad, pero también algunos son de mucho voltaje. En cuanto a voltaje, sí soportan buena cantidad de voltaje. Sin embargo, pues estos también tienen muy baja capacidad. Tenemos también los de tantalio, que son capacitores que, pues, en un tamaño muy pequeño se puede tener una capacidad más grande, nada más que estos de tantalio son capacitores un poco más costosos que cualquiera de los otros. Así estos, pues, no son tan usuales, pero sí existen por ahí en algunas tarjetas, dependiendo del sistema electrónico del que se trate. Y estos son, pues, algunos de los capacitores que son comunes, porque de hecho hay otros, por ejemplo, el de Mylar, o el de mica, o el de papel, que no es otra cosa más que el material dieléctrico que utilizan. Entonces, son los tipos de capacitores más comunes que podemos encontrar en tarjetas electrónicas. Tenemos también, bueno, las características de los capacitores tienen que ver pues con pues lo que viene impreso normalmente. Normalmente esto viene impreso ahí pues en el cuerpo de cada uno de los capacitores, y lo que más nos va a interesar en un capacitor va a venir siendo lo que es precisamente la capacidad o capacitancia,
y por otro lado el voltaje. Sin embargo, también tienen, y sobre todo los electrolíticos, también un valor de temperatura. Significa que también pues hay de diferentes valores. Por ejemplo, hay de 60, ya son poco usuales, 60 grados centígrados, es la temperatura máxima. Hay de 85 y por último, ahorita hay algunos que están saliendo, que son para 105 grados. Pero lo más importante en lo que debemos de fijarnos en un capacitor va a ser el valor, como es en el caso de este que tenemos aquí, que es un electrolítico y el cual pues tiene allí, se puede ver, 220 microfaradios. Aquí tenemos la letra griega mu, que precisamente es lo que decíamos, las abreviaturas aquí cuentan mucho, entonces significa que son 220 microfaradios. Y este soporta entonces un voltaje máximo de 25 voltios. Además de que la gran mayoría de los capacitores electrolíticos sí tienen una polaridad. La polaridad viene indicada aquí por medio de una franja casi siempre en uno de los costados que señala a lo que vendría siendo una de las patitas o de los alambres que sirven para conectarse o soldarse. Y pues obviamente la otra terminal sería el positivo. Estos cuando están nuevos, pues la terminal más grande es el positivo. Y cuando, bueno, la terminal más grande es el positivo y la terminal más pequeña el negativo. Pero cuando estos componentes pues están en alguna tarjeta electrónica y nosotros deseamos sustituir un componente de este tipo, bueno, pues debemos de observar el cuerpo que pues nos indica allí por medio de una franja o unas flechitas ahí cuál es la polaridad o cuál sería la terminal negativa y positiva de este componente. También existen estos otros capacitores que la verdad, bueno, pues este es uno del tipo cerámico y la manera de interpretar los valores también pues es especial porque aquí se hace algo, bueno, debido a que el cuerpo de un capacitor de este tipo es pues de dimensiones muy pequeñas, de medidas muy reducidas, pues no le imprimen los datos allí, por ejemplo, en cuanto a las unidades, pero todos estos, sus unidades por lo regular son en microfaradios, perdón, en picofaradios. Estos siempre se van a leer en picofaradios. Después vamos a ver cómo es la relación o la conversión entre unidades, porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que este capacitor, si lo interpretamos, tenemos allí un 104, es lo único que se le ve. Y si tiene este 104, significa pues que el primer dígito pasa igual, o sea, sería un 1, el segundo es un 0, entonces llevaríamos 10 y luego el número, el tercer dígito es como en resistencias, este nos indica el número de ceros que agregamos a esa, tal y como está aquí en la parte de abajo, es 1, que es el primer dígito, un 0 que es el segundo dígito y luego 4 ceros, que es lo que nos está indicando. Entonces, este sería pues de 100.000 picofaradios. Y si lo convertimos a nanofaradios, pues serían solo 100. Eliminamos 3 ceros y ya son 100 nanos. O igual, si le quitamos otro, recorremos el punto, otros 3 lugares hacia la izquierda, entonces ya tendríamos 0.1 micro. O sea que este tipo de componentes podemos interpretarlo de varias maneras. Es decir, las unidades pueden estar, o puedo decir que son picofaradios, o pueden ser nanofaradios, o pueden ser microfaradios. Entonces, esta sería la manera de interpretar pues las características de estos componentes, las cuales sí vienen impresas en el cuerpo de cada componente. Para ello, pues hay que irnos familiarizando con este tipo de componentes. También vamos a ver que aquí existen pues varios símbolos que se emplean para pues simbolizar precisamente cada uno de estos componentes. Estos son capacitores todos, estos símbolos, pero bueno, no hay exactamente así un solo símbolo que se utilice porque, por ejemplo, aquí yo tengo un condensador no polarizado que sería este, son las dos placas paralelas que eso simboliza. Casi siempre
los símbolos que se utilizan como símbolos esquemáticos, más o menos el símbolo es referente a cómo está estructurado el componente. Para este caso son dos placas paralelas y como vemos este capacitor pues no tiene polaridad, es decir, no viene señalada una polaridad. Y luego tenemos este otro en medio que sería un condensador variable. También todos los componentes que tengan una flechita significa que el valor se puede ajustar, así como vimos en el caso de las resistencias variables como potenciómetros, que vimos como resistencia, que realmente es una resistencia variable. Bueno, aquí también existen capacitores que son variables y se puede ajustar entonces el valor de la capacidad. Y tenemos el condensador electrolítico, capacitor, condensador electrolítico, son todos los otros componentes. Como vemos, pues son tres tipos y todavía hay otro más en el que se señala la polaridad por medio de una curva, una línea del capacitor es plana y la otra es curva. Entonces, como vemos, existen diferentes tipos de símbolos y muchas de las veces representan al mismo capacitor, como aquí, el capacitor electrolítico. Entonces, pues nos vamos a ir familiarizando con la simbología que hay aquí también. El capacitor, para que se cargue, pues obviamente necesita de una fuente de alimentación, algo que le aplique un voltaje, una diferencia de potencial, para que éste pues quede cargado. Un capacitor se carga de una manera que no se carga instantáneamente, sino que empieza rápido y luego termina lento. Eso quiere decir que el capacitor se va cargando poco a poco y esa también vamos a ver más adelante que es una de las aplicaciones que se presta este componente para darle algunas aplicaciones como el filtrado. Entonces, pero más adelantito hablaríamos de lo que es el filtrado. Incluso a los mismos capacitores se les conoce muchas veces como filtros. Ya desde antemano les llaman filtros porque es su principal función. Bueno, aquí, como decíamos, para que se cargue un capacitor, necesitamos entonces siempre que exista una fuente de alimentación, como aquí la tenemos. Y el capacitor también se va a cargar siempre que nosotros le apliquemos corriente directa, le aplicamos un voltaje y este se queda cargado al desconectarlo. Ese voltaje o diferencia potencial que tenemos en el capacitor va a permanecer allí dependiendo principalmente de su capacidad y también, pues sobre todo también del voltaje que se le aplique. Entonces, esto es en corriente directa. Ahorita más adelante vamos a ver que también pues puede trabajar con corriente alterna, nada más que ahí el capacitor no se queda cargado, puesto que la misma polaridad de la corriente alterna hace que se cargue y luego que se descargue, es decir, no permanece cargado el capacitor. Mientras se le aplique corriente alterna, pues se carga y se descarga en el tiempo, pero no permanece cargado una vez que se desconecta la fuente de alimentación. Bueno, para que un capacitor se cargue, al aplicarle las dos terminales de de la batería o de la fuente de alimentación, por un lado, la terminal positiva, bueno, decimos que las dos placas están en sentido, o estamos diciendo que está neutro, digamos, el comportamiento de sus cargas, y una vez que se le aplica la terminal positiva, pues atrae a los electrones hacia la terminal positiva de la fuente, dejando entonces pues solamente cargas positivas, porque cuando están en equilibrio, pues están en equilibrio tanto cargas positivas como negativas. Y eso es en las dos placas. Bueno, cuando se aplica pues en la terminal positiva un voltaje, bueno, pues atrae a los electrones del lado de esa placa, del lado del positivo. La placa negativa, por su parte, pues sabemos la corriente que está en la terminal negativa de la fuente, pues repele electrones, repele a su vez igual cantidad de electrones, de tal manera que
se comporta así como está ahorita en la imagen. Queda cargada una placa positiva y la otra negativa. Y si esta no se desconecta, pues va a permanecer allí, pero también igual si se desconecta, el voltaje permanece aún. Tiene que haber, para quitar el equilibrio allí, pues ocurriría la descarga. Y para descargar un capacitor, pues se hace de varias maneras. Una que sería, pues, cortocircuitándolo, que es la manera más fácil. Pero también, pues, equilibrando esas cargas, al conectarlo a, a una resistencia, algo que absorba esa energía. Pero bueno, el capacitor queda cargado entonces así, como está en la imagen, a pesar de que ya se desconecte. Los capacitores, para saber cómo es la carga, bueno, pues se pueden comprobar su estado para saber si el capacitor aún funciona. Esto es especialmente crítico en cuestión de los capacitores electrolíticos, ya que estos, como el nombre lo dice, es, pues les digo, como un electrolito. En realidad es un papel humedecido con óxido de aluminio normalmente, y este, pues con el tiempo o con la temperatura se va secando, de tal modo que pues un capacitor que se seca, su dieléctrico, ya no tiene la misma capacidad de carga. Eso significa que se va deteriorando el componente y provoca ya entonces fallas en los circuitos electrónicos. En cuanto a fallas, pues son muchas, dependiendo del circuito en el que esté dicho capacitor. Pero para ello se hace uso de este equipo, que sería este que estamos viendo aquí, es un capacímetro o capacitómetro, el cual, como vemos ahí, pues tiene diferentes escalas que van desde, si vemos del lado derecho, pues es desde los picofaradios, 200 picofaradios, 2000 picofaradios, luego siguen nanofaradios, microfaradios, y así llega hasta los 20 milifaradios. La capacidad de este aparato, pues es solo una muestra, pero bueno, hay diferentes. Y algunos multímetros traen integrado también ya esa función del capacitómetro. E incluso, pues, en algunos es autorrango. Se dice que es autorrango porque puede medir, por ejemplo, desde 0 a 1 faradio o desde 0 a 2 faradios. Recuerden que los faradios son las unidades grandes. Un faradio es una unidad muy grande. Las que nosotros estamos viendo aquí en este aparato, pues son pequeñas, es decir, no llegan ni al faradio. La mayoría de los capacitores, de todas maneras, no alcanzan, bueno, los que se utilizan para tarjetas electrónicas no alcanzan valores muy grandes. Creo que los más grandes por ahí son de alrededor de unos 10,000 microfaradios. Entonces, este aparato sirve para comprobarlo. Sin embargo, también el multímetro también nos puede servir para comprobar el estado de un capacitor, pero con él solamente comprobaríamos que el capacitor no esté en corto, no esté abierto o que no cargue, porque es lo que se comprueba nada más, que cargue y descargue. Y pues también el capacitor se comporta diferente con corriente alterna y con corriente directa. No es lo mismo con aplicarle corriente directa o corriente alterna. Les decía que con corriente directa es como lo explicamos allí, la terminal positiva atrae a los electrones del lado de esa placa y del otro lado la terminal negativa repele electrones cargando pues también negativamente o dejando negativa esa placa. Y permanece allí, permanece cargado entonces las dos placas. Recuerden que nunca hay contacto eléctrico o no debe haber contacto eléctrico entre las dos placas, solo hay un dieléctrico que separa a estas dos placas. Y a su vez, pues recordemos que voltaje es diferencia de potencial, entonces tenemos ya pues una diferencia de potencial entre las dos placas, porque una está cargada con positivo y la otra con negativo. Así es de que, bueno, así sería con corriente directa. Allí sí, si desconectamos el capacitor de la fuente de alimentación, queda cargado. Pero en el caso de la corriente alterna, si nosotros le aplicamos corriente alterna a un capacitor, sucedería como está aquí en la imagen. Cuando viene el semiciclo positivo,
de la corriente alterna, pues sucede más o menos lo mismo que hacíamos con la corriente directa. Se carga una placa positiva y la otra con negativo. Y mientras esté aplicado la parte positiva de la onda de la corriente alterna, pues el capacitor va a estar así, queda cargado. Pero una vez que, bueno, desde luego cuando cambie de polaridad, se va a descargar, va a irse descargando. Y se dice que, bueno, pues también cuando viene la polaridad así en un cuarto del semiciclo negativo, pues también lo carga negativamente. De tal modo que, bueno, pues cuando se le aplica corriente alterna, digamos que carga el capacitor y luego lo descarga. Y una vez que desconectamos a de la fuente de alimentación, pues ya se descarga. Es decir, nunca vamos a ver un capacitor así de este tipo cargado. ¿Por qué? Porque pues, es de corriente alterna. Y también aquí pues se utiliza lo que sería la asociación de capacitores también, pues, se conectan o se pueden conectar en serie o en paralelo. Cuando se conectan en serie, los capacitores nos sirven para ajustar también valores de capacidad, aunque no se utilizan mucho en los circuitos electrónicos en serie, se utilizan más en paralelo, ya que cuando se conectan estos en paralelo, la capacidad o el voltaje aumenta. Y cuando están en serie es al contrario, disminuye. Entonces no se trata tanto de disminuir la capacidad total de un conjunto de capacitores en serie. La idea es que pues mejor aumente. Entonces en algunos casos veríamos nosotros capacitores conectados en serie, muy poco, pero sí se utilizan. Sin embargo, pues como lo vamos a ver más comúnmente, va a ser cuando estos están conectados en paralelo. Y para calcularlo, pues la capacidad total es de una manera inversa a como se hacía con las resistencias, ya que cuando teníamos resistencias en serie, estas se sumaban los valores de cada una de ellas para obtener un valor más grande. Y cuando estaban en paralelo, se obtenía el valor, pero siempre iba a ser menor. Y aquí va a ser a la inversa. Cuando el capacitor está en serie, su valor disminuye. Aquí lo podemos ver en esta fórmula. O bien, cuando está en paralelo, su valor aumenta, ya que sería como si llenáramos varios tanques y lo hiciéramos uno solo. Es decir, toda la carga que pueden almacenar se conectarían en paralelo. De modo que, bueno, pues se tiene una capacidad mucho más grande. ¿Y qué es lo que se hace con los bancos de capacitores? Bueno, pues eso es lo que queríamos ver ahorita. Igual vamos a hacer unas demostraciones ahorita en la segunda parte para ver precisamente eso de la carga y descarga de capacitores. Pero bueno, regresando al inicio, decíamos pues, un capacitor, su función principal es la de almacenar carga eléctrica. Entonces, siempre estos componentes van a mantener un voltaje entre sus terminales. Y sabemos pues también que pues por eso existen diferentes tipos de unidades, ya que pues estos componentes son de varios tipos y también su nomenclatura o sus características también vienen impresas en el cuerpo de muy diferentes maneras. Esto lo vamos a estar viendo y pues sabemos que aunque la función es la misma, nada más que algunos sí tienen una aplicación específica, pero existen de diferentes tipos de materiales dieléctricos. Y pues vamos a interpretar los valores, igual que los símbolos, también les digo, los símbolos existen varios, allí sí pues conviene familiarizarnos con ellos también, ya cuando vemos en un diagrama esquemático este tipo de símbolos, pues los identificamos fácil. Entonces, vamos a ver esto en la segunda parte, entonces vamos a dejarle aquí y ahorita continuamos en la segunda parte para hacerles algunas demostraciones de la carga de los capacitores, demostrarles algunos de estos componentes
y que veamos algunas de las características. Entonces, nos conectamos ahorita en 5 minutos y continuamos.